Hola, qué gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos, una edición muy especial de conversaciones en casa que hemos fusionado con esta conversación aquí en el set del programa, donde estaremos conversando sobre la situación de la población en condición de discapacidad a raíz de la pandemia del COVID-19. Y para hablar de este tema tenemos tres invitados muy especiales. Me acompaña acá en el set del programa Lisbeth Barrantes, directora ejecutiva de CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y a través de la web nos acompañan también Luis Flores, coordinador de COINDIS, el Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, e Ileana Chacón, quien es representante de las organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva de CONAPDIS. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y qué gusto que podamos conversar en esta edición especial de Nexos. Para comenzar... Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Luis. Sí, un honor estar acá con ustedes. Qué alegría, Ileana, que nos acompañe. Para comenzar, doña Lisbeth, el Consejo Nacional de Discapacidad, de Personas con Discapacidad, ¿qué información tiene? ¿Cómo se ha vivido desde el ente rector la afectación de la población en condición de discapacidad en el país a raíz de esta crisis sanitaria? Es importante señalar que desde que inició esta pandemia, a los 8 días de haber iniciado, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad dictó 26 medidas de protección a las personas, para las personas con discapacidad, donde se rescataba precisamente esa interseccionalidad que deben tener todas las instituciones para resolver en la situación de una pandemia o de cualquier emergencia. Ya ahora además estamos con ETA también, y entonces precisamente esa transversalidad que se debe tener para atender a las personas con discapacidad, que no es solo atenderlas, sino protegerlas e incluirlas para ofrecer una atención. Y esas medidas de protección iban desde medidas también de asistencia social, pero también medidas para en las situaciones de salud, que es la que caracteriza esta pandemia, pudiéramos dar una respuesta a las personas con discapacidad, que más adelante yo creo que podemos ir viendo cada una de ellas. Sí, y Luis, me gustaría también que desde el Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad nos pudieras contar qué situaciones de comunicación han tenido con las diferentes organizaciones que conforman COINDIS y cuál es la perspectiva de esta organización de la situación de las personas con discapacidad y cuáles han sido las principales necesidades de las personas en condición de discapacidad durante esta pandemia. Sí, bueno, por parte de COINDIS, del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, desde el inicio de lo que fue esta pandemia, tuvimos un trabajo muy fuerte, porque ahí sí nos tomamos como que hacer un mapeo de las personas que estaban en este caso necesitando algún tipo de colaboración o que estaban siendo afectadas de una manera, por el cual junto con CONAPDIS, que fue un trabajo del cual realizamos en conjunto, pudimos enviar a todas las organizaciones los diferentes tipos de enlaces en donde se pudieran registrar y tuviéramos las estadísticas de saber de cuántas eran las personas con alguna situación de discapacidad que estuvieran atravesando en ese instante las dificultades por medio de lo que es del COVID, y bueno, y arrojamos datos muy interesantes. Entre ellos es que muchas de las personas en situación de discapacidad estaban con trabajos informales. Entonces era de una forma directa, nos estaban viendo afectadas, y por el cual nos llamó muchísimo la atención, y de ahí fue donde comenzamos con el trabajo de poder entonces hacer la parte de la coordinación, de poder entregar lo que son los diarios, del cual fue con lo que es con CONAPDIS y con la Comisión Nacional de Emergencia que se pudo entregar. Y bueno, una de las dificultades en las cuales vimos es que cada vez eran más
que estaban necesitando este tipo de colaboraciones, y por el cual por Coindis también quisimos hacer toda la parte en donde informar a las organizaciones sobre que también pudieran colaborarnos para hacer ese rastreo de familias o de personas que tipo de necesidades. Uh-huh. Y también me gustaría, Ileana, que se pudiera referir a este tema desde su trabajo como representante de las organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva de CONAPDIS, cómo también de repente muchas instituciones, como lo decía doña Lisbeth, requerían de estar informadas, porque se suele asumir que CONAPDIS es quien debe encargarse del trabajo de atender a las personas con discapacidad. También, ¿cuáles han sido la información que ustedes tienen de las organizaciones con respecto a las necesidades, por ejemplo, en las comunidades, ¿verdad? Que de repente las instituciones en sus sedes no tienen conocimiento para el abordaje de la población con discapacidad en este tipo de emergencias. Sí, excelente. Vamos a ver. Cuando la pandemia llegó al país, también para las personas con discapacidad fue sorpresivo, y lo número uno que nosotros a lo que abogamos en Junta fue a que la información que se estaba emanando para la población en general llegara a las personas con discapacidad de manera accesible y en los formatos requeridos. Eso era muy importante porque el número uno para poder actuar es estar informado y conocido de lo que está pasando. En esa línea, desde la Junta se trabajó fuerte y hubo una respuesta inmediata y efectiva por parte de la institución a intentar, ¿verdad?, lograr llegar a la población. Ahora bien, yo quiero aquí decir que la pandemia ha sido una buena oportunidad para ver la realidad de las personas con discapacidad en profundidad, porque bueno, ante CONAPDIS, las organizaciones inscritas y aquellas que no lo estén, y las personas que no lo están, las que no están incorporadas a una organización, que son la mayoría, y ahí empezó el gran desafío. Y eso lo que quiero decir es que muchas de ellas nosotros no teníamos cómo ni saber dónde estaban, ni tal vez cómo llegar a ellas. Ese mapeo del que habla Lucho con mucha propiedad realmente fue sobre la marcha. Entonces empezaron a surgir más personas, sí, porque no es que surgieron, ellas existen, y nosotros a nuestra vez necesitamos siempre como instituciones públicas y como sociedad civil poderles llegar. Ahí también encontramos otra gran debilidad, y es que la conexión, la conectividad, la manera en que las personas con discapacidad se enteran, se informan de los acontecimientos y de sus asuntos y de los asuntos de la población en general, no está generalizada en las personas con discapacidad en razón de tal vez de pobreza o del sitio donde viven. Vamos a ver, muchos no cuentan con la tecnología, es lo que pretendo decir, claro. Sí, hay una Ileana, hay una barrera, una brecha digital que ya existía, ¿verdad? Claro. Y lo que usted menciona es muy importante. Claro. Esto vino a reflejar situaciones que no es que iniciaron, ¿verdad?, barreras que iniciaron ahora, sino que se han puesto en manifiesto, y de esto vamos a conversar en el siguiente bloque, así que le invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a tener 2 ediciones especiales del programa dedicadas a este tema, así que quédese con la señal de Nexos, que ya volvemos para seguir conversando sobre la situación de las personas con discapacidad ante la crisis sanitaria, social y económica a raíz del COVID-19. Estamos de vuelta en Nexos en una edición muy especial dedicada a conocer la situación de las personas con discapacidad a raíz de la crisis por la pandemia del COVID-19, y me acompaña en esta conversación Lisbeth Barrantes, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Ileana Chacón, representante de las organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva de CONAPDIS, y Luis Flores, quien es coordinador del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Y veníamos conversando
conversando sobre la situación inicial, ¿verdad? De este mapeo que fue necesario hacer ante la situación de la crisis sanitaria para lograr identificar a las personas con discapacidad y sus necesidades a raíz de esta situación de la pandemia. Doña Lisbeth, mencionaba inclusive, Iliana, en el bloque anterior, esta situación de la brecha digital ante la solicitud, ¿verdad?, del Estado y del gobierno, las instituciones, a que la población se mantenga en casa siempre que pueda, a mantener este distanciamiento físico. Internet y la conectividad a las plataformas digitales se volvieron indispensables, y así lo mencionaba Iliana. ¿Cómo se ha trabajado en poder cubrir y llevar esta información y llevar esta asistencia social a personas que, ya sea que por su condición socioeconómica no tienen acceso a estas plataformas, o que más bien esta brecha tiene que ver con el conocimiento para hacer uso de estas plataformas tan necesarias en estos días? Yo creo que precisamente, como Iliana lo señalaba, no es nuevo para la institución y para las personas con discapacidad y quienes trabajamos. La brecha digital que existe, lo que se ha venido a colocar más bien es de manifiesto. Hoy las plataformas más utilizadas, muchas de ellas no son accesibles. Con quienes hemos venido trabajando y haciendo incluso a nivel internacional, precisamente por la accesibilidad de esas fuentes y de manera, por así decirlo, casera en el país, poder hacer algunas adaptaciones. Como señalaba también doña Iliana, la información y la comunicación es sumamente importante en tiempos de cualquier emergencia, y de ahí que hemos colocado también y hacer incidencia. La primera fue en todas las instituciones que daban información oficial que fuera accesible, como el uso de la interpretación en la LESCO, que fue un elemento fundamental que logramos desde la Comisión Nacional de Emergencias y desde el Ministerio de Salud y Casa de Presidencial, para que cuando se ofreciera esa información fuera accesible. Lo otro que hemos precisamente y que Luis Flores señalaba era la importancia precisamente de toda esa forma de la información y comunicación, que lo hicimos por medio de infografías que se distribuyó en redes sociales, sabiendo que hay grandes limitaciones para el uso del Internet, para tener dispositivos que también pero que era un medio precisamente para llegarle a la población con discapacidad. Y esas primeras infografías que hicimos fue para las personas con discapacidad que necesitaban las medidas higiénicas y cómo lograr que ellos desde su discapacidad tomaran esas medidas, y fue, yo creo que muy importante en ese sentido. Y también me gustaría, Iliana, que nos refiriéramos más bien al tema de, cuál es la posibilidad de la población en condición de discapacidad, y lo mencionaba Luis antes, de poder quedarse en casa, ¿verdad? Sabemos que la población con discapacidad tiene índices de pobreza mucho más elevados que el de la población en general y de la población sin discapacidad. Iliana, ¿cómo decirle a una persona que requiere salir a la calle para ganarse el sustento casi que diario, que tiene que quedarse en casa, ¿verdad? Y cuáles son las situaciones de vulnerabilidad a las que se expone al salir a la calle una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, que necesita hacer contacto con superficies y demás? ¿Cómo ven ustedes también esta parte importante, ¿verdad?, que es la necesidad de salir a la calle? Claro, y es que ninguno estábamos listos, ninguna institución estaba lista, ni nosotros como población, ante esta emergencia. Entonces creo que todo fue acomodándose de acuerdo a prioridades. Entendemos que muchas personas con discapacidad tenían, porque ya no, trabajos informales y requerían de salir de sus casas para, ¿verdad?, obtener algún recurso para poder salir adelante. Al momento en que tenemos que quedarnos confinados, eso lo que significó de inmediato fue un cierre a la oportunidad de obtener algún ingreso para sobrevivir. Por tanto, esa fue la prioridad que surgió, y Lucho lo dice muy bien,
y doña Lisbeth lo inicia a decir, comida, comer, sin trabajo no hay comida, sin trabajo tampoco hay posibilidades de pagar un alquiler, los servicios básicos, pero nosotros no podríamos, ni tampoco podríamos, ni pretendemos poder llegarle a todos, aunque quisiéramos, porque el recurso es limitado. Entonces, vamos, lo que encontramos de número uno fue, no tenemos para comprar comida. Y entender también que muchas personas, aún antes de la pandemia, siguen viviendo confinadas en razón de esa falta de oportunidad de trabajo, ¿verdad? Sí, eso es muy importante también, no solo de las oportunidades de trabajo, sino del acceso a transporte accesible, de acceso a educación, ¿verdad? Exacto. Eso también es muy importante. Exacto. Y Luis, lo mencionó doña Eliana, había un confinamiento y muchas organizaciones de personas con discapacidad decía, esto es lo que la sociedad nos ha impuesto, este confinamiento a las personas con discapacidad antes del COVID, y ahora tal vez el resto de la población se puede dar cuenta de lo que significa este confinamiento forzado de alguna manera. Exacto. Entonces, a lo que vengo a insistir es que este es un tema de derechos humanos, de todos, con y sin discapacidad. Entonces, en razón de la emergencia, esos derechos el ejercicio de esos derechos se ven afectados. El tema del trabajo, seriesísimo, de verdad, seriesísimo. Personas confinadas, doblemente confinadas, digámoslo así, de alguna manera, ¿verdad? Personas, por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial, sin poder entender muchas de por qué quedarse en casa, ¿verdad? De manera tan radical y requiriendo de salir, porque de otra manera, quedarse guardado en casa también significa aumentar su situación de discapacidad, ¿verdad? Alguno de sus... Entonces, había que buscar, y esas desde las medidas que doña Lisbeth luego pueda contarnos, había que buscar algunas acciones para poder mitigar esa situación también para este grupo de personas, ¿verdad? Claro, Iliana, esto también me parece importante que lo podamos conversar, las medidas específicas para la diversidad que existe de la población, y en el caso de las personas con discapacidad, pues con mucha más razón. De eso vamos a conversar más adelante. Me quedo con los tres invitados de hoy: Iliana Chacón, representante de las organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva de CONAPDIS, Lisbeth Barrantes, directora ejecutiva de CONAPDIS, y también Luis Flores, coordinador de COINDIS. Quédese con nosotros que seguimos con esta conversación al volver de la pausa. Estamos de vuelta en Nexos, el programa especializado en la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy en la primera de 2 ediciones especiales dedicadas a conversar y discutir sobre la situación de las personas en condición de discapacidad ante la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria, social y económica que ha acarreado. Me gustaría, Luis, que también retomáramos, en el bloque anterior conversaba con Iliana y veíamos estas particularidades de alguna población en condición de discapacidad específicas, ¿verdad? Mencionaba Iliana a la población con discapacidad psicosocial, que podían sentir, ¿verdad?, agravarse su situación de ansiedad y demás al no entender lo que estaba ocurriendo. Hay otras poblaciones que también presentan situaciones similares, ¿verdad? Específicamente las personas con trastorno del espectro autista, también quienes tienen sordera, ¿verdad?, y que se comunican, por ejemplo, con lengua de señas o leen labios. ¿Cuáles otras situaciones se han presentado durante esta pandemia que de repente las personas que no tenemos cercanía con una persona en condición de discapacidad o no tenemos discapacidad, de repente no se nos ocurre que también afecta en mayor medida a población con discapacidad? Sí, creo que uno de los puntos que fueron más fuertes y que vimos en donde mucha de lo que es la población con discapacidad se veía afectada era de la parte de lo que le podemos llegar a decir la salud mental, ¿verdad? Del hecho de no poder salir, el hecho de poderse ver uno restringido, de ver que también que como estabas comentando, la población con TEA, muchos
llegan a ser hipersensibles, entonces simplemente el hecho de sentir el cubrebocas, o bien vimos donde también se realizó una campaña de lo que fueron de los pañuelos azules para poder identificar y que las personas pudieran salir. Sin embargo, nos quedamos cortos porque fue muchísimas las personas las que también que estuvieron buscando, que hasta que son tal punto en donde tuvimos que hacer también hasta una campaña en donde se llegara a utilizar cualquier tipo como de prenda de ese mismo color. Y bueno, vemos que la afectación que se dio fue también a nivel general en todas las diversidades de discapacidades, con solo simplemente el hecho de estar confinado. Y bueno, y por ahí también nos dimos cuenta, y unas palabras que estaba diciendo doña Ileana, sobre el confinamiento perpetuo, que también que mucha población con discapacidad hoy mismo está viviendo. Y de ahí fue donde decidimos poder llevar también esta parte de la virtualización y poderles llegar a más personas, a muchísimas más organizaciones y conocer más a fondo sobre cuáles eran las necesidades de que las organizaciones y las personas tenían en medio de esta crisis. Y también, doña Lisbeth, aquí se desvela y se agudizan, ¿verdad?, muchas de las inequidades que ya de por sí las personas con discapacidad enfrentan. Si pudiera concluir, bueno, yo creo que esto es un punto de inflexión, ¿verdad?, y que también nos ha permitido ver de una forma lastimosamente más dramática la realidad que muchas personas con discapacidad ya de por sí vivían. ¿Cómo considera usted que esta pandemia está afectando y que puede impactar negativa y positivamente también desde las instituciones la visión de la atención integral de la población con discapacidad en situaciones como esta? Bueno, como lo hemos venido mencionando, yo creo que nadie, ni nuestras familias, ni las propias personas con discapacidad, y mucho menos las instituciones, estábamos preparados para enfrentar una pandemia de este tipo. Yo recomendaría, nosotros en el país hemos creado las normas para la atención de las personas con discapacidad frente a una emergencia o un desastre, pero incluso cuando revisamos esas normas no hay nada que nos diga en frente a una pandemia, pero por lo menos da algunas luces en el sentido de que tenemos que concluir que las necesidades son diversas y hay que atenderlas, y que van como incipientes desde la protección, la atención y la inclusión de las personas con discapacidad. La atención y la protección que son necesarias, ¿verdad? Como decía Lucho, hemos tenido precisamente que hacer, llegar con asistencia humanitaria en desde paquetes de alimentos que son insuficientes, que a mí incluso cuando me preguntan el número, yo digo, no le llegamos a un mínimo de la población con discapacidad, pero lo cierto es que creo que le llegamos a población que no tradicionalmente llega a las instituciones públicas. Y también me gustaría, Ileana, que se refiriera para concluir esta primera parte del especial, que nos dice doña Lisbeth, bueno, atendimos a un mínimo de las personas que lo necesitan. Hay mucha gente todavía que no ha podido recibir esta atención, pero también nos remarca la necesidad de dar herramientas para que las personas no requieran de esta ayuda humanitaria, sino que ojalá puedan tener herramientas para acceder al trabajo, a la educación y demás, que los dejen en una situación de menos desamparo ante crisis como estas. Sí, en efecto, ante esta crisis los aprendizajes son muchos. La población es aún más dependiente. Hay casos de violencia doméstica, violencia hacia las mujeres con discapacidad, aumentado, incrementado los casos, y ahorita poco podemos hacer, pero como de todo una situación crítica, siempre hay que crear resiliencia y hay que aprender y hacer ser propositivos. Yo creo que la tecnología, las TICs, no solo es un tema de tener un dispositivo, es un tema de tener el dispositivo, capacitarse para usarlo y tener la conectividad necesaria para poder hacer uso de ellas. Creo que nos ha ayudado para acercarnos a poblaciones que antes no llegábamos, aunque sabemos que existen. La encuesta nos lo dice claramente. Somos miles de personas. También creo que con
con un diario de alimento que queremos que la gente no tenga hambre, pero no logramos, ¿verdad? Como Estado, alimentar a las personas. Y tampoco queremos que sientan que solo les podemos llevar un diario y nada más. Y tampoco que crean que solo eso merecen recibir la oportunidad de ser autogestores. Yo pensaría que es una oportunidad para que los gobiernos locales pensemos en hacer alianzas con las ONGs, ¿verdad? En razón porque estamos más organizados, hacer tal vez proyectos de agricultura, proyectos de cosas que ahora se necesitan, comida, ¿verdad? Claro, es un momento de de buscar estas alianzas, estas estrategias y que haya una participación activa de la población con discapacidad en esta construcción de estrategias, y justamente de ese tema vamos a hablar en la edición de la próxima semana. Yo me voy a quedar con los invitados que tenemos hoy para que usted no se vaya a perder la edición la próxima semana. Recuerde que también puede visitarnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Nexos Canal 15, que nosotros vamos a conversar sobre esas soluciones que debemos crear ante esta situación y los retos en la construcción de una nueva normalidad que incluya a la población con discapacidad, sus necesidades y también los aportes que pueda dar. Le esperamos la próxima semana, así que no se vaya a perder esta segunda parte del programa.